¿Por qué estudiar las guerras? Porque soy un gran amante de la paz, y eso les digo a los alumnos. Me gusta descolocar y voy a tratar también de hacerlo positivamente con vosotros, descolocaros, porque es una manera también positiva de encontrar alicientes. Soy un gran amante de la paz y por eso estudio las guerras, porque me parece un escándalo que el hombre se convierta en un lobo para el hombre. Y lo que ocurre en el siglo XX, de lo cual hoy os voy a hablar, pues es en sí el mayor escándalo que yo he podido encontrar. Cuando les digo a mis alumnos lo de evitar otro Auschwitz, hoy de hecho en las clases, he dado clases hasta las 3, y les decía, a las 8 tengo que estar en Madrid porque voy a estar hablando a gente universitaria. Digo, os voy a citar a vosotros, a los alumnos, chicos y chicas de 16, 17 años, de Baracaldo, que es un pueblo cerca de Bilbao, un pueblo, bueno, pues de gente trabajadora. Y les digo, mirad, este es el título de la conferencia, de la charla, del encuentro que voy a tener esta tarde. ¿Vosotros lo conocéis? Y dice, claro, claro, evitar otro Auschwitz. Yo les digo, y así provoco, cuando me conocen por primera vez, digo, mira, el objetivo de estar aquí no es conseguir sobre 14 un 1389 y entrar a hacer doble grado de física y de matemáticas. El objetivo no es conseguir entrar a hacer medicina y ganar mucho dinero con 25 años. El objetivo de la educación es evitar otro Auschwitz. Se me quedan impactados. Digo, la frase no es mía. La frase la dijo un filósofo alemán, importante el dato, judío, de apellido español, es decir, procedía de Sefarat, que así es como se llamaba España para los judíos, que lamentablemente tuvieron que irse de la península en 1492. Se llamaba Teodoro Adorno. Y dio una charla en una radio. Era frecuente que filósofos intelectuales, pues, o bien en televisión o más en radio, diesen charlas. Y tituló así la charla en 1966, Educar después de Auschwitz. Él había sido judío, mucha familia suya había muerto en el reciente Holocausto, y dijo así, el objetivo de la educación es evitar otro Auschwitz. Yo cuando estudié filosofía, esa frase, esa reflexión se me quedó muy grabada. Y dije, es que es cierto, porque está simbolizando que más allá de nuestros logros, de nuestras notas, de nuestros objetivos, lo que tenemos que educar es, yo lo transformo un poquito y los digo también así a los chicos y chicas, demócratas. Cuando hay padres, familias, alumnos que vienen a buscar información al colegio, queremos estudiar aquí bachillerato, ¿de qué se trata esto? No me arranco enseñándoles las instalaciones o las impresoras 3D o las pantallas táctiles. Digo, mira, el objetivo es hacer de ti un demócrata. Y es normal que al principio no lo entiendan. Les empiezo después a caracterizar lo que es un demócrata. Hoy os traigo a un demócrata, la vida de Witold Pilecki. No he investigado sobre él, quiero decir, no he escrito libros sobre él, he escrito libros sobre Segunda Guerra Mundial, mi estilo, mi método es, bueno, una combinación del método filosófico y, por supuesto, del método histórico, porque aunque me dedico a la historia, pero estudié filosofía, es un matrimonio perfecto. La filosofía, o la historia, es filosofía en hechos. Siempre voy buscando el protagonista. Puedo estudiar tal batalla, la invasión de los alemanes en Bélgica o el desembarco en Normandía. Ya está todo escrito, pero lo que he ido recuperando, y era casi una obsesión con un reloj que iba sonando y tenía que buscar protagonistas. Me he movido por toda Europa, he contactado, no moviéndome a Estados Unidos, los medios de, bueno, correo electrónico, carta, mucha carta, teléfono también, he contactado con gente que ya pues, está en el cielo, gente en Estados Unidos, Bélgica, Italia, Alemania, muchísimos, buscando su testimonio. Sé que es subjetivo, pero está rico de emoción. A mí lo que me toca el corazón, lo que me conmueve, es ese gran escándalo llamado guerra, Segunda Guerra Mundial sobre todo, donde hubo hombres que sin conocerse, personas que sin conocerse se mataron. Personas que en otro contexto podrían haber estado tranquilamente, pues, tomándose una cerveza, o quizás conociéndose en una playa del Mediterráneo, se estaban matando. Y me interesaba descubrir en la entrevista personal, mirar a los ojos, poner el móvil, grabar, empezar a contar. No quiero que me cuentes la batalla, quiero que me cuentes cómo te sentiste, cómo sufriste,
si lloraste, ¿en qué pensabas cuando estabas viendo que el enemigo se acercaba o cuando igual tenías que dispararle? Y créeme, allí lo emotivo, lo emocional, es conmovedor. Y ahí es donde descubres y también te descolocas, donde descubres que, bueno, el dato humano es soberbio. Gente que llora con 92 años, gente que se emociona, gente que no se considera héroe. No me he encontrado al héroe bien claro, no me he encontrado ni al bueno perfecto, ni al malo tampoco absolutamente caracterizado. Eso me ha ayudado también a entender mejor que el factor humano es esencial. En mi rastreo del factor humano llegué a Witold Pilecki. Murió en 1948. Luego os voy a contar cómo murió. Lo que más me llama la atención de este señor, que aquí le ves como oficial del ejército polaco, nace en 1901, nace en la actual Lituania. Ya sabéis que Polonia, pues, es un país, es un territorio que estuvo 200 años sin existir, devorados por, como dicen ellos, por el oso alemán, por el oso ruso, por suecos, por turcos, han tenido enemigos por todos los lados. Witold Pilecki nace en Lituania, es hijo de polacos, y es una persona que cuando Polonia consigue la independencia es un oficial del ejército, está peleando contra los rusos, que fue una lucha a muerte, una lucha por sobrevivir, lo consiguieron. Los rusos no se lo perdonarán a los polacos haberles ganado la guerra de 1919-1920. Witold Pilecki se casa con una chica maravillosa, María. Tienen 2 hijos. Aquí tenéis a los 2 hijos de Witold Pilecki. Sofía, que tiene 92 años, y Andrés, que tiene 93, ¿de acuerdo? Y ocurre algo en la vida de Witold Pilecki que es demoledor, la invasión alemana de Polonia. Y no os olvidéis, 17 días más tarde, la invasión soviética de Polonia. Al respecto se dice poco, o bueno, ahora igual se empieza a decir más, porque ya sabéis que, claro, los soviéticos ganaron la guerra, son del bando de los ganadores y sus terribles crímenes quedaron camuflados. Pero si el 1 de septiembre está invadiendo Alemania, el 17 está invadiendo Rusia, Stalin, y entre los dos se van a comer Polonia. El plan de Polonia era borrarla del mapa, tanto unos como otros. Cuesta entender ciertas cosas, porque igual no son connaturales a nuestra historia o lo que hemos vivido, pero los alemanes no solamente despliegan una invasión militar, sino que van a hacer una limpieza étnica, porque lo que quieren es construir una gran Alemania, y la gran Alemania se va a construir hacia el este. Hay que recoger a todos los alemanes que están dispersos desde hace muchos años. Estaban en la zona de Rusia, en la zona de Lituania, estaban en la zona de Hungría, Rumanía y la zona de Polonia. Y hay que borrar del mapa Polonia, porque lo que necesitamos es espacio vital. ¿Cómo se borra del mapa Polonia? Polonia no se puede borrar del mapa, pero sí podemos borrar del mapa una capacidad de resurrección de Polonia. Vamos a matar a la inteligencia. La inteligencia, los más intelectuales, los oficiales del ejército, los banqueros, los curas. Polonia es un país, es y era muy católico, donde el cura era el intelectual. Entonces, ese es el plan. Muy técnico, muy estremecedor. Vamos a borrar del mapa eso. Vamos incluso a borrar del mapa los nombres de las ciudades, porque en vez de hablar de Auschwitz, vamos a hablar de Auschwitz. En vez de hablar de Brzezinka, vamos a hablar de Birkenau. Y en vez de hablar de Poznan, vamos a hablar de Posen. En vez de hablar de Wrocław, de Breslau. Y es tal la obsesión que lo van consiguiendo, ¿de acuerdo? Este señor está combatiendo en las primeras semanas, su unidad combate lo que puede, luego ya logra evitar el campo de prisioneros y pasa a formar parte de la resistencia, de los muchos grupos de resistencia clandestina, evidentemente, que funcionan contra los alemanes, básicamente contra los alemanes. Ya empiezan a saber, desde noviembre del 39 forma parte de la resistencia, ya empiezan a saber que algo está ocurriendo en un campo de prisioneros donde están llevando a muchos polacos. Y los líderes de esta resistencia empiezan a preocuparse qué demonios está pasando allí. Y necesitan a alguien que se presente voluntario y que entre. El campo es Auschwitz. Es un campo que no han tenido que construir los alemanes porque lo que aprovechan son unas instalaciones recientemente construidas del ejército polaco. Entonces, las vamos a utilizar como un campo de internamiento. Para hacer esta limpieza, vamos a meter, no todavía a judíos, o básicamente a judíos, pero vamos a meter a sacerdotes, vamos a meter a polacos, campesinos que están viviendo en una zona que va a ser ocupada por colonos alemanes,
les vamos a meter allí y directamente, bueno, no les vamos a exterminar, no es todavía un campo de exterminio, pero vamos a hacer que la selección natural haga su proceso, ¿verdad? Les vamos a dar poca comida, les vamos a tratar mal, les vamos a matar de hambre y hacer que trabajen, mientras para nosotros está muy bien colocado Auschwitz, porque está en el centro, digamos, de toda la Europa que los alemanes van a conquistar, alejada razonablemente del frente de batalla, bien comunicada y en un núcleo que es industrial. Oswiecim, que así es como se llama el lugar polaco, es una ciudad industrializada. Podemos utilizarles dentro de un complejo de 3-4 campos que se van a crear. La lista de Schindler, por ejemplo, conocéis igual la película, habla no sobre lo que ocurre en Auschwitz, sino en un campo que está cerca de Auschwitz. Les utilizamos pues, para las fábricas que ya estaban o que los alemanes van a colocar allí pues, para hacer de todo. Algo está pasando en ese campo, necesitamos un voluntario. Y en cierto modo Witold Pilecki iba a decir, voy yo. Ya a mí eso me deja estremecido. Sí que habían surgido diferencias en el seno de su grupo, diferencias que es interesante que sepáis. Él había presionado a su amigo Jan para que aceptara el liderazgo de otro, Robetzky. No le gustaba lo que estaba diciendo Jan a Pilecki. Jan decía que la Polonia por la que estaban usando era una Polonia para católicos. Os habla un católico, ¿eh? ¿Veis ahí cómo el tema antisemita era algo no solamente propio de los alemanes seguidores de la ideología nacionalsocialista, era algo también propio, hasta cierto punto comprensible, de un católico? Es decir, Jan decía, quiero una Alemania y estoy luchando, por una Polonia católica. Eso no le gustó a Pilecki y por eso apostó por Robetzky. Se vio obligado, en cierto modo, cuando Jan, su amigo que no había conseguido el liderazgo de la resistencia polaca, se vio obligado a decir, bueno, ¿qué? ¿Quién va a ir a Auschwitz? Y dijo Witold, voy yo. Se enteran de que va a haber una redada, además una redada de intelectuales, tienen contactos para ello. Él, un día antes de estar en casa de su hermana en Varsovia, se hace detener. Ya ha conseguido el objetivo. No sabe dónde va a ir. Le esperan 947 días de infierno. Le detienen, le meten en un vagón de 60 personas, le llevan a Auschwitz. Llega de noche. Baja y ya directamente los alemanes, con perros, a uno le dicen tú, a correr, y le disparan. Luego cogen a otros 10. Dicen, vosotros, tú, y les disparan. Y les dicen, esto es lo que os espera si os escapáis. Castigo, responsabilidad común. 10 morirán por cada uno que se escape. Los perros comenzaron a devorar a estos que estaban muertos. Imaginaos el shock. Poneos vosotros en primera persona en ese momento. O sea, lo que estáis viendo supera la realidad. Pilecki es una persona muy sensible. Luego os hablaré de sus reflexiones al respecto. Luego otro le dicen, tú, ven aquí. ¿Tú qué eres? Soy juez. Perfecto. Y no un alemán, sino criminales, que realmente eran criminales, que estaban en el campo. Los alemanes los utilizan con mucha habilidad. Gente que ya había estado pues, por robar, o alemanes que habían estado en otros campos, que conocían perfectamente ya, pues desde la época antes de la guerra, pues lo que era estar internado, les llevan a Auschwitz y les dan cierto poder. Son los que se llaman los capos. Tienes un brazalete, el uniforme de prisionero, tienes un brazalete y te dan una porra. Te van a dar mejor comida, te van a dar un sitio para dormir. Eres un criminal. Y entonces aplicaban una violencia sin compasión. Este que dijo juez, directamente le reventaron la cabeza. Y dijo el capo, se llamaba Ernst Krankemann, antiguo peluquero de Berlín. Dijo, bienvenidos al campo de Auschwitz, señores míos. Directamente comienza el proceso ya de estar en el campo. Están pasando minutos, ¿de acuerdo? Están pasando minutos. Se internan, si habéis estado en Auschwitz se puede ver, es un gran museo del horror, 3 horas de visita, donde es normal llorar. Hay un cartel, Arbeit macht frei, el trabajo os libera. Y con una risa de autoridad, de poder, de odio, el coronel al mando de estos asuntos de la recepción, Fritz Seidler, les dice, aquí no se va a salir por trabajar. Se os van a dar 1.800 calorías. Vais a durar 6 semanas.
Y es que está calculado así, para que duréis 6 semanas. Porque si duráis más de 6 semanas, estáis robando. Y si robáis, vais a ir al batallón penal, que es lo peor de lo peor. Los curas van a vivir menos, los judíos van a vivir menos. Esto está calculado para que, de salir, salgáis por esa chimenea. 18.000 grados de temperatura, saldréis, esa es la única libertad que vais a encontrar. Y ahora, a tatuaros el número. Auschwitz es el único campo donde se tatúa el número. Los alemanes, es una de sus paradojas, son muy técnicos y muy organizados para todo. Sacaban foto y tatuaban, llevaban registro de todo. Tatúan el número, le toca un número demasiado, para los que va a haber, de 5 cifras, al final del 43 o incluso del 44, donde ya dejan de sacar fotos porque son tantos los judíos que tienen que llegar al campo que ya no les da tiempo a llevar registro. Entonces, él va a tener el 4, 5, 8, 9. Le hacen 3 fotos, le van a dar un uniforme, la foto de perfil, la foto de frente, de perfil, y una foto, digamos, de medio lado con un sombrerito. Ya le han soltado 2 muelas de un golpe, uno de los capos, porque no llevaba el número que le han dado, la identidad, en los dientes. Tenía que llevarlo. Después de esta foto, les van a rasurar todo el vello, cabello y vello, y no por métodos agradables, ¿de acuerdo? Depilación absoluta. Y ya por fin a coserte tu numerito en el uniforme y el triangulito, porque el código era de colores. Judíos, 2 triangulitos formando la estrella de David. Estos señores debían un triangulito de color rojo, prisionero político. Homosexuales, un triangulito color rosa, ¿de acuerdo? Siempre invertido hacia abajo. Y ahora te vamos a enseñar dónde vas a dormir. Vais a estar hacinados en unas instalaciones donde, bueno, pueden caber 60 personas normalmente, vais a estar durmiendo 200. Vais a estar tan helados de frío que vais a tener que estar pegados unos a otros. Se os levantará a primera hora de la mañana y se os contará uno a otro también, uno a uno. Si nos falta alguien, seguiremos contando, haga frío, calor, nieve o llueva, porque de eso se trata también, que al final perezcáis. Este es el primer día de Witold Pilecki. Pensad las emociones. Su objetivo es escribir un informe, pasárselo a la resistencia polaca, que lo lleve a su vez al gobierno polaco en el exilio, en Londres, sobre lo que está pasando. Ni se imaginaba dónde estaba. 497 días de infierno. Él llega a decir, totalmente impactado, esto no era de este mundo, era de otro mundo. Nos trataron peor que a fieras, peor que a animales. Y él reflexiona así, porque tiene una sensibilidad a flor de piel. Había flores, había edificios, se oía jugar a los niños, los hijos de los cerca de, bueno, oficiales habría menos, pero había una guarnición de 2.000 soldados del partido SS. No son soldados que pueden ser útiles para el frente de batalla, soldados del partido. Se les oía jugar. Y él dice, me cuesta creer que estas personas que aquí están asesinando, que están transformando esto en un infierno, que esto es un asesinato gratuito, me cuesta creer que no tengan sentimientos. ¿Qué pasa? Decíamos antes, ¿verdad? ¿Qué pasa en la persona para que ya no controle, se pase de las líneas rojas, finas, menos finas, del respeto, de la humanidad? Me niego a creer que estos no tengan sensibilidad cuando llegan a casa, se encuentran con sus mujeres, se encuentran con sus niños. ¿Por qué aquí? En pleno siglo XX, llega a decir él, en su informe. ¿Por qué en pleno siglo XX nos encontramos con esta deshumanización, con el asesinato, con la muerte? Es terrible este primer día para Witold Pilecki. Como ve que las personas, pues, en cierto modo, empiezan a sucumbir. Él sabe alemán y así logra ser ayudante de un capo. Y el capo le dice, jefe de bloque, él estaba en el bloque 17, dice, ponte de espaldas y te voy a dar 5 de los buenos, le dice. Le da 5 golpes. Así es como tienes que pegar tú, le dijo. Así es como tienes que pegar tú. No se dedicará a eso Witold Pilecki. Sabiendo alemán, podrá tener este auspicio del capo. No va a ser el más cruel, aunque le llamaban era Alois, el nombre del capo de su bloque, le llamaban el sangriento Alois. Él describe el comportamiento de otros capos, terrible, terrible.
poner a los prisioneros en cuclillas, prisioneros débiles, y después, venga, coge tu calzado y lo pones sobre las manos, y el primero que caiga, pues a él le vamos a matar, a porrazos. O tú, túmbate y con el mango de una pala, haciendo balancín sobre su cuello. O sea, la crueldad es alucinante. O aquel que tocaba la armónica cada vez que mataba a uno de los prisioneros. O el otro, el barbero del que os hablé al principio, que cogía 2 rodillos, que habitualmente tenían que estar tirados por caballos, levantamiento armado, y empieza a buscar a gente, oficiales del ejército, y logra contactar con ellos, es muy arriesgado todo esto, porque hay que hacerlo con muchísima clandestinidad. La norma era: no vayas muy rápido, no vayas muy lento, no mires a los ojos, no llames la atención, porque a la mínima o un capo o un guardia SS va a ir a por ti. Tu vida no vale absolutamente nada. Entonces logra... a ver, ¿quién sabe, llegan a decir, de calefacciones? Yo sé de calefacciones, ¿vale? Vas a salir al exterior. Se podía salir al exterior. Os recuerdo que no es todavía un campo de exterminio, es un campo de trabajo, pero la selección ya de ir alimentando mal al prisionero, ir incluso asesinándole gratuitamente, ir desmoralizándole, porque de eso también se trata, desmoralizarle, hay gente que se suicidaba, pues ya eso hace el resto y vamos creando una limpieza. Él va a ser calefactor, sin tener ni idea de calefacciones, va a ser también carpintero, y esto es lo que le permite tener cierta estabilidad en el campo. Y va haciendo sus contactos. El gran contacto que hace es Dering. Dering era un bacteriologista, un médico experto en tratamiento, había llegado a conseguir ciertas vacunas, había trabajado en varias vacunas antes de la guerra, y Dering trabaja en la enfermería. La enfermería es un eufemismo, o es una manera de llamar a lo que era el lugar previo, la antesala ya del exterminio. El que estaba mal, pues por tifus, por pulmonía o por una disentería, una diarrea, pues iba a la pulmonía. Si no recuperabas, directamente pasabas a lo que era la inyección de fenol. Primero el fenol lo inyectaban intramuscularmente, tardaban minutos en morir, ya descubren que hay que inyectarlo directamente en el corazón. Inyección de fenol en el corazón, segundos es lo que se tarda en morir. Entonces, Dering, dentro de su puesto importante, le va a ayudar a Witold Pilecki a mantener con vida a muchos prisioneros que entraban en la enfermería, y Dering trataba de manera clandestina también pues, de aplicarles, darles medicamento, aplicarles esas medicinas que en el mundo habitual, en el mundo normal, en el mundo no alterado por la guerra, pues se podían conseguir. Y va a ser un gran contacto para él. Llegan incluso a sospechar de él, de Dering, porque claro, como está consiguiendo medicinas, como está consiguiendo que muchos prisioneros se salven, en cierto modo igual está pactando, está siguiendo de alguna manera el ritmo de los alemanes. Le cuesta también mucho demostrar a Dering que lo que está haciendo lo hace porque realmente cree y eso es una virtud, ¿verdad?, en el ayudar, en el colaborar, en el estar con sus compatriotas. Va a contar también con el apoyo de Dering para hacer lo siguiente, es de lo más curioso, porque empiezan a hacer ciertas acciones. ¿Qué acciones? Van a infectar piojos con tifus. Habían conseguido antes de la guerra, y Dering había estado en este proyecto, a través de piojos con tifus y alimentados con sangre humana, habían llegado a conseguir, desconozco el procedimiento, una vacuna para el tifus. Entonces Dering dice, lo que podemos hacer es infectar, y lo vamos a hacer de una manera segura, vamos a infectar piojos con tifus. Y estos piojos los vamos a lanzar, imagínate, pues en un uniforme de un alemán, o los vamos a lanzar en el uniforme por encima de un capo. Así se cargan a un capo, porque va a quedar infectado de tifus, directamente pasa a la enfermería, y Dering, que tiene mano para ello, dice, inyección de fenol. Ves que también sus métodos son supervivencia. O de otro que creían que era un informador de los alemanes, le aplican un laxante en la comida, en la sopa, en lo poco que les daban de comer, un laxante que hace su efecto, directamente va a la enfermería y Dering dice, inyección de fenol. Los alemanes hacían caso a Dering y así eliminan un posible, no podían arriesgarse, porque no llegaron a saber si realmente era un informador de los alemanes, un topo de los alemanes, pero estaba mucho en juego.
detalles de esta vida de los 947 días, él llega a enfermar de tifus también, ¿eh? Pero el contacto con Dering le ayuda a salvar la vida. Recuerda el día de Navidad, por ejemplo, dice, cuando salíamos al trabajo, volvíamos al trabajo, antes de salir al trabajo, recuento, volvíamos del trabajo, si alguien moría había que traerle también, porque era recontado también en el momento del recuento. Todo esto es agotador. Disponían solamente de un poquito de descanso donde podían pasear o quizás quedarse en su bloque o ir a ver a otros amigos, otro bloque, los domingos por la tarde. Y recuerda un día de Navidad, donde los alemanes habían colocado un árbol de Navidad y a modo de decoración los cadáveres de judíos asesinados. Fijaos, esta es la foto de Witold Pilecki en el momento de ingresar. Aquí ya le han soltado este zurriagazo, como os dije, le han soltado y algún diente. Nadie sabe que es voluntario en Auschwitz. Le esperan 947 días. Le van a hacer la foto digamos, de perfil, también de frente. Se hace nombrar, busca otra identidad, Tomás, en vez de Witold Pilecki. Sus informes logran pasar, algunos de ellos, a través de civiles con los que tienen cierto contacto en las empresas donde trabajan, logran pasar a través de un correo sueco, aprovechando que era neutral Suecia. Esta persona, un tal Sven, lo lleva a Suecia, de Suecia logra llegar a los polacos en el exilio, pero no consiguen el apoyo ni de Churchill ni de Roosevelt, que no ven la cuestión de bombardear el campo prioritaria. Y dicen que el destino de los allí internados pues tendrá que decidirse con el curso de las operaciones militares. O sea, nadie va a lanzar una operación militar en terreno enemigo para liberar este campo. La falta de respuesta de Witold Pilecki, o de las propuestas de Witold Pilecki, pues le desespera. Mirad, aquí tenéis lo que sería la foto de una prisionera. Es una niña de 15 años. No está aquí por ser judía, no tiene el triángulo de la estrella de David, está coloreada, ¿de acuerdo? Las fotos eran en blanco y negro. Tiene el número 26.947, han pasado ya años. Esta niña llega en el 43. Va a durar 2 meses, 2 escasos meses. Sí, las vamos a pasar para que las tengáis. Esta niña va a durar escasos meses, viene con su padre. Fijaos bien en los ojos, está llorando, y lo que os digo no es un testimonio de Pilecki, sino del polaco que sacaba las fotos, que también tiene, aquí tenéis más fotos, que también tiene unos recuerdos que son impactantes. Dice, recuerdo el caso de esta niña, llegó ante mí, ya la habían pegado, en este caso un capo mujer, fíjate que tiene los labios, yo creo que magullados, le han dado un golpe, le han dado la bienvenida al campo, está llorando, la han separado de su padre. O sea, si ya fue un shock para Witold Pilecki, imagínate para esta niña. Y claro, pues en el momento en el que tiene que sacarse la foto de medio lado, no tiene nada para cubrirse la cabeza y yo le dejé una bufanda. Insisto, esto no lo cuenta Witold, sino que lo cuenta el fotógrafo. Y traté de ayudarla, no podía hacer nada más, una bufanda para que se cubriera la cabeza. Esta foto se la enseño yo mucho a los alumnos, en pantallas o en televisiones digitales es más impactante, se puede ver más definición en la imagen. Una niña que muere sola, sin su padre, que muere ante una violencia que le sobrepasa. Yo le suelo decir mucho a los chicos y las chicas, quizás no tuvo su primer beso, no se va a graduar, no se enamorará, no se llegó a casar ni vio nacer a su hijo, no tendrá nietos, sino que murió asesinada, gaseada posiblemente. Lo de gasear es algo que les cuesta a los alemanes entender que es el método más rápido. Utilizaban el tiro normalmente. Disparo en la base del cráneo. Uno de ellos, este señor, Gerhard Palitzsch, le puedes quitar el uniforme, le puedes poner una camiseta Rip Curl, una camiseta, no sé, Pepe Jeans o lo que quieras, y bueno, le sitúas en color, le sitúas tomándose algo en Mallorca o en Benidorm, o incluso en Madrid, y es una persona normal, como tú y como yo. Este señor decía en su informe Pilecki, cuando él llegaba, reinaba el silencio. Este era el encargado del recuento, todas las mañanas.
Y en un momento, cuando él decía una consigna, todos los prisioneros, tuviesen o no sombrero, tenía que quitárselo y movimiento, todo automatizado, movimiento al pecho. Me quito el sombrero y me lo pongo la gorra y me lo pongo en el pecho. Tuvieras o no sombrero. Dice Witold, mató a una familia de esta manera. Desnudos. Padre, madre, niño pequeño en los brazos de la madre y niña de unos 4 o 5 años. Primero mató a la niña delante de los padres. Luego mató al padre. Luego le arrancó a la mujer el niño pequeño y le reventó la cabeza contra el muro. Para que los últimos segundos de vida de esta señora, madre, esposa, fuesen horribles. Este era este señor. No le veis especialmente malo. Hay una filósofa llamada Hannah Arendt, judía, sobrevive a la guerra, que va a hablar de la banalidad del mal. El malo, al malo no se le ve. El malo no es un engendro demoníaco, es monstruoso desde el momento de nacer. ¿De dónde surge la maldad? Surge de pequeños gestos, pequeños actos. Indiferencia, falta de crítica, lo que yo suelo comentar a mis alumnos, desenroscarse la cabeza. Y casi sin pensarlo o sin calcularlo, estás cometiendo crímenes terribles. Este señor fue expulsado del campo porque se descubrió algo intolerable para sus oficiales, sus autoridades. Se descubrió que tenía relaciones sexuales con una judía. Directamente le sacan del campo, le llevan al frente de batalla. Se supone que muere en 1944 en el frente oriental, que fue pues, también un infierno para los alemanes. ¿De acuerdo? Yo suelo enseñar esta cara y digo, ¿encontréis aquí alguna característica que le haga especialmente perverso? Ninguna. ¿Dónde está su perversidad? En su decisión, en su propósito, en su indiferencia, en su insensibilidad. Esto es lo que hay que educar y por eso hay que evitar otro Auschwitz. Os dejo también la foto de Gerhard Palitz. Lo de gasear es algo que les cuesta, lo van a intentar. Encuentran enseguida un pesticida que se utilizaba en el campo, son pastillitas de ciclón B, que en contacto con el aire sólidas se convierten en gas, y con eso pues, se puede matar. Bueno, pues en 2 horas podían llegar a gestionar 3.500 asesinatos. Para ello van a crear un campo a unos kilómetros de Auschwitz I, este campo ya es enorme, con 81 hectáreas, van a hacer cabañas, etc. Y 2 hornos crematorios bien diseñados para tener una producción pues bueno, podemos hablar de 3.500 en 2 horas, piensa que podía haber incluso 10.000 personas asesinadas. Les cuesta después, eso hay que quemarlo, para ellos van a utilizar unos judíos especiales que no van a sobrevivir más de 2 semanas, después los sustituyen por otros, etc. De todo esto se va a enterar también Witold Pilecki. Al final decide escaparse. Hay un hecho que le va a llamar, que le va a tocar el corazón, y él lo narra. Llegué de trabajar, de la carpintería, y me encontré un grupito de 12 personas, entre los cuales había niños. Había un niño de 10 años, solo. Evidentemente no estaba ya con nadie de la familia, asustado. Iba buscándonos con la mirada al grupito de prisioneros que habían llegado. Iba buscándonos con la mirada y ninguno nos atrevimos, yo no me atreví a mirarlo. Y aquello le tocó el corazón a Witold. No puedo aguantar más aquí, tengo que escaparme. O sea, he sido insensible ante un niño que enseguida vieron cómo pues, le introducían en el crematorio, incluso pues, los gritos de esta gente cuando es consciente de que les están preparando para matarles. Y decide escaparse. Es un plan arriesgado, va a contar con la ayuda de dos personas. Lo mantienen en secreto. La ventaja de poder trabajar fuera del campo les da esas posibilidades. Van a ir a la panadería, tienen contactos, enchufes para poder trabajar en la panadería que está suficientemente alejada del campo. Y un día por la noche, 28 de abril del 43, después de 947 días en el infierno de Auschwitz, Witold Pilecki, Jan y Edek se escapan. Logran enseguida contar con el
el apoyo de la población civil, va a Varsovia, va a combatir en el año 44 en la insurrección de Varsovia, manda su informe a el gobierno en el exilio, le van a hacer prisionero. Evidentemente no hay el sistema de identificación que hay hoy en día, nadie va a saber que ha estado en el campo de Auschwitz, va a estar en otros campos, pero para prisioneros, digamos, para soldados, le liberan los estadounidenses. Todavía hay tiempo ya después de la guerra para ya servir como soldado en el norte de Italia, donde había un nutrido grupo de polacos al servicio de los aliados. El general polaco Anders había organizado una fuerza de polacos que colaboraban con los aliados, pero ya empieza a ver que los comunistas, Stalin ha ocupado Polonia, y él no está a favor de una Polonia comunista, ha combatido contra la intolerancia y contra los alemanes, contra los nazis, no quiere ver lo mismo convertida Polonia en una dictadura comunista. Pues ya sabéis cuál es la lógica comunista, le van a detener, le van a juzgar y le van a ahorcar. Un tío que ha aguantado 947 días en el campo del horror, que ha escrito un informe, que se ha presentado voluntario para ver qué pasaba ahí, sin saber realmente qué pasaba, que ha aguantado todo lo que ha podido, que ha visto cómo ha muerto gente, cómo morían sus amigos, cómo podía llegar a morir él, lo débil que es la vida humana si hay una persona que quiere acabar con ella, y sobrevive a los nazis, pero no va a sobrevivir a los comunistas. No se sabe dónde está enterrado, porque le van a ahorcar y le van a enterrar en una fosa común. Hoy sí que hay una tumba, pero es simbólica, porque no se sabe dónde está enterrado. Evidentemente, hasta el año 1989, de Witold Pilecki nadie va a decir nada en Polonia. Los comunistas se encargan de silenciarlo. Es después de la caída del muro de Berlín, del final de la Unión Soviética y de pues Polonia ya constituida como un país demócrata, cuando se revitaliza la figura de Witold Pilecki. Insisto, para mí es un ejemplo y es la manera, la gran referencia de donde extraer ciertas virtudes y ciertas características. Su capacidad de entrega, su capacidad de sufrimiento, su capacidad también de empatía y su confianza en los demás. Si no confiabas en tu grupo de personas en Auschwitz, si no tenías un mínimo de compasión, todo se desmoronaba, porque precisamente el orden moral se subvertía, cualquier persona era capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir. Tenías que mantenerte con un mínimo de humanidad a pesar de las circunstancias. Él llega a decir en su informe, que está plagado de reflexiones de mucha sensibilidad, llega a decir: me vas a golpear todo lo que quieras, pero nunca vas a poder doblegarme. Tiene otra reflexión muy interesante: soy una persona creyente y estoy convencido de que lo que hago, si Dios está conmigo, de que lo que hago saldrá bien. Es un hombre de fe. A mí me mueve el ejemplo de Pilecki y es lo que les vengo a ofrecer a los alumnos y lo que os vengo a ofrecer a vosotros en un mundo complicado como el nuestro. ¿Por qué un demócrata tiene que parecerse o configurarse como Pilecki? Al final, la democracia no es un mero ejercicio de echar un voto, depositar un voto en una urna. Es una actitud moral. Es algo sentimental también, es algo emotivo, es algo racional. Es utilizar la cabeza y utilizar el corazón. No dejarse devorar por fanatismos. Entender que sobre todo están las personas y que lo que hay que hacer es lo que humaniza. Lo que humaniza es el horizonte. El demócrata no es chillón, no es gritón. El demócrata discute, empatiza. El demócrata revisa también sus ideas y sus teorías y sus convicciones. El demócrata entiende que hay un límite. El demócrata se compadece. De todo esto es de lo que os quería hablar. Al final, dices, bueno, ¿y sirvió para algo el sufrimiento de Witold Pilecki? Porque al final le acabaron ahorcando, y precisamente otros totalitarios diferentes a aquellos con los que estuvo combatiendo de muchas maneras. Primero en la resistencia, 3 años en Auschwitz, después en Varsovia. Hay unas palabras de un psiquiatra, Viktor Frankl, no sé si le conocéis, es también judío, austriaco. Le internaron a él y a su mujer en una ciudad
campo de concentración que habían creado los alemanes en la actual Chequia, se llamaba Theresienstadt, ya existía esa ciudad. Y en cierto modo, son así de técnicos y de cabezas cuadradas, disculpad un poco el término, la referencia de los alemanes, y habían dicho, bueno, ciertos judíos que no son judíos que son una igual mezcla de judíos alemanes o que sus padres fueron judío y alemana, les vamos, y bueno, igual pues porque tienen también ciertos títulos universitarios y cierto predicamento, les vamos a internar en esta ciudad, Theresienstadt. Comparado con Auschwitz era otra cosa. Aún así, su mujer va a morir. A mí me llama la atención Viktor Frankl porque escribe un libro, El hombre en busca del sentido, que es un clásico y muy posiblemente lo hayáis conocido y vuestros profesores en bachillerato os hayan hablado de él. Yo le hablo a mis alumnos de filosofía de cuarto de la ESO de este hombre y les enseño además una entrevista que le hacen en los años 70, judío. Tiene todas las razones del mundo para cabrearse, para estar enfadado, para estar vomitando odio, para decir lo que me han hecho, quitarme lo más sagrado, mi mujer, mi vida, mi dignidad, para ver la crueldad. Pero el hombre no opta por eso, sino que opta por el sentido. Me gusta esta entrevista, yo les digo a los alumnos, porque habla con las manos, yo también hablo mucho con las manos. Es una persona muy apasionada. Digo, prestad atención a lo que dice. Porque la entrevistadora, claro, el hombre empieza a hablar del sentido, el sentido de la vida, no cae en negatividades como las de Jean-Paul Sartre, es normal, Auschwitz nos deja muy tocados y deja muy tocado la Segunda Guerra Mundial a mucho intelectual después de la guerra. Es normal que Jean-Paul Sartre diga que tú eres el infierno, que tú eres mi límite, que tú eres una amenaza y que por lo tanto maldita la gracia que me hace convivir contigo y que nadie me ha pedido permiso para nacer y que soy libre, pero no me gustaría ser pues esa caja que ha nacido caja desde el primer momento y que la han creado y no tiene que hacerse. ¿Dónde está el manual de instrucciones? Todo es negativo en Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre crea una corriente, el existencialismo negativista, con un Albert Camus, con unos intelectuales. La Segunda Guerra Mundial deja muy tocado al personal. Viktor Frankl dice, no, busquemos el sentido. El hombre, a pesar de todo, es libre. Ya te pueden estar obligando, te pueden estar golpeando, te pueden estar incluso torturando. Tú eres libre de pensar. Y ahí está el sentido, tu decisión, tu responsabilidad. Y la entrevistadora en esta entrevista que os estoy citando, le dice, y viene muy de acuerdo y muy acorde a lo de Witold Pilecki, pero vamos a ver, es una entrevistadora británica, pero entonces, ¿cómo integrar estas situaciones de desesperación, este infierno en su filosofía? Dice, mira, la desesperación surge, el infierno, así lo definió también Dante en la Divina Comedia. Yo no he encontrado mejor definición de infierno que la Divina Comedia, cuando le dice Dante, que yo os recomiendo que leáis la Divina Comedia. Leerla en italiano antiguo es complicado, pero puede ser un reto también. Y dice Dante, oye, ¿qué es esto que aparece aquí? Un cartel. Lasciate ogni speranza voi che qui entrate. Dejad toda esperanza los que aquí entráis. ¿Y qué es esto? Es la puerta del infierno. Yo no he encontrado mejor definición de infierno. Es la desesperación. Y la cita Frankl. Dice, la desesperación es sufrimiento sin propósito. Cuando tú das propósito a tu sufrimiento, voy a poneros un ejemplo muy pedestre. Levantarte a las 7 de la mañana, estar trabajando, ver que incluso pues, tu salud queda minada, que estás dando lo mejor a tus hijos, que incluso no te lo agradecen, que estás trabajando en un entorno donde tampoco se te agradece. Esto es un infierno. Pero al contrario, si dices, hay un propósito, hay un logro, hay un reto, es decir, todo esto hace que los demás brillen, mi familia brille, mis hijos puedan tener unos estudios, mis compañeros puedan tener un entorno laboral humano, no solamente técnico, de trabajar unos con otros, sino vamos a crear un estilo, una convivencia. Sufrimiento con propósito es una sublimación de la desesperación. ¿Cómo logra torear perfectamente con esas manos expresivas, con esa risa en su mal inglés, porque se nota además que es un inglés hablado por un alemán, pero empieza a decirle a la entrevistadora, esta es la clave, es como una ecuación matemática. Desesperación igual a sufrimiento menos propósito. Cuando tú le añades propósito a tu vida, tienes algo por lo que luchar, incluso en situaciones adversas, situaciones de aparente desesperación, situaciones infernales. Yo lo apliqué rápidamente, les dije a mis alumnos de cuarto de la filosofía, que también han paseado en este itinerario, que es afectivo, que es muy sentimental, que pretende tocar el corazón. ¿Veis? Hasta el sufrimiento de Witold Pilecki se convirtió, se sublimó, se convirtió en entrega. Los cristianos
sabemos de esto también. El sufrimiento tiene sentido. En sí es un escándalo, pero el sufrimiento tiene sentido porque le damos un propósito, que otros tengan vida. Y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Todo esto para deciros que son claves para el demócrata del siglo XXI. La vida de estas personas, que son estremecedoras, ejemplos estremecedores. Ojalá nunca volvamos a repetir esto, pero es una tentación continua. Esa tentación, cruzar la línea roja, indiferencia, falta de tacto humano, falta de empatía, falta de autocrítica. Y estás, igual no con uniforme alemán, sino que estás poco a poco en un mundo donde, desenroscándote la cabeza, pues estás haciendo lo que tu tribu, tu grupo o lo que se hace en impersonal, tú desapareces. Evitar otro Auschwitz es evitar la maldad, ¿no? La maldad gratuita, la inhumanidad. El campeón del genocidio no es Hitler en el siglo XX, el campeón del genocidio es Stalin. Stalin ya en 1938, has citado Ucrania, se carga a 9 millones de ucranianos. Las cifras de judíos, 6 millones, de hecho en Auschwitz 3, le preguntan a Höss, Rudolf Höss, el líder, el que llegó al campo de Auschwitz en el juicio, le van a ahorcar mirando al campo. De hecho está el cadalso donde le ahorcan. Cuando visites Auschwitz, te lo recomiendo, mirando al campo. Y muy sereno dice, bueno, ustedes mataron a 2 millones. Dice, no, igual fueron 3, ¿eh?